Buenas, entonces hoy vamos a ahora empezar a ver en esta segunda sesión lo que es una acción, ¿verdad? Cómo funciona una acción. Yo ayer les mandé, ¿cómo se llama? Una hojita, ¿verdad? Con esta de las acciones. Por cierto, para la próxima semana, yo sí ya les empezaría a mandar, ¿cómo se llama? Las preguntas para el proyecto. Y entonces de ahí van a salir varias cosillas que son importantes para nosotros. Entonces, vamos a ver el tema de las acciones. Y entonces, a ver, la primera cosa de las acciones, digamos, tiene dos características muy importantes, las acciones. La primera, un momento. La primera característica de las acciones que es importante es que da los derechos de flujo de caja residuales de una empresa. Lo que quiere decir es residuales significa que ellos son los últimos en la fila para de recibir. Primero reciben, veamos un momentito eso, digamos, en una empresa, normalmente, ¿cómo están los flujos de caja? ¿Quién es el primero en recibir flujos de caja? Cuando una empresa, no sé, de nuevo, volvamos al ejemplo de Coca-Cola. Coca-Cola vende las Coca-Colas. Y entonces, ¿quiénes tienen derecho a esa plata de, digamos, eso que reciben de Coca-Cola? Lo que Coca-Cola recibe. La empresa tiene varios, digamos, personas interesadas, de interés. ¿Quiénes son los primeros en recibir? Los acreedores, Bueno, los acreedores están ahí, no necesariamente son los primeros, hay otros que van delante de los acreedores. ¿Quiénes, por ejemplo? los trabajadores asalariados, Primero, ¿verdad? Los proveedores, digamos, el que trajo la materia prima, ¿ok? ¿Quién más sigue por ahí? Los acreedores por ahí están. Quién más tiene derecho a esos flujos de caja? Eh, los acreedores, el gobierno. Bien. Y la otra cosa es que los accionistas son los que tienen el control de la empresa, en el sentido de que los accionistas son los que nominan, escogen a los miembros de la junta directiva, que ya es el representante legal, que pueden hacer, deshacer. De hecho, hay ciertas actividades que tienen que ser aprobadas por los accionistas para que tengan, digamos, valor legal. Entonces, la pregunta es por qué estas dos cosas, digamos, que parecen distintas, son distintas, por qué se le dan esas dos cosas a los accionistas. Tiene que ver con lo que hablamos la sesión pasada. porque ellos son los que ponen el patrimonio, ellos son los que, Bueno, sí, pero digamos, un acreedor también está poniendo plata, ¿verdad? Digamos, uno dice, es el patrimonio, yo estoy poniendo dinero, de ahí igual el banco también está poniendo dinero, porque el banco no toma las decisiones en vez de la empresa, de los accionistas. Tiene que ver con el acertijo que les dije, digamos, hace 15 minutos. Espero que no se les haya olvidado, pues si no ya están viejitos, viejitos, pero que no. ¿Qué tiene que ver con eso? Como los accionistas son los últimos en decidir, son los que escogen. Sí, exactamente, son los que toman todas las decisiones, porque así, en el caso de los accionistas, no es tanto que lo quieran repartir todo equitativamente, sino que imagínense que es como que yo hago un cake
y entonces yo, de ahí hay distintos participantes que se comen ese queque, yo soy el último que me voy a comer la tajada, pues una cosa que me interesa es hacer el queque suficientemente grande para que a mí me quede algo, ¿verdad? Y entonces aquí pasa esa idea, ¿verdad? Que yo como accionista lo que yo quiero es maximizar es el valor del negocio, porque al maximizar el valor del negocio me queda a mí el patrimonio, es cuando me aumenta más, ¿ok? Bien, entonces esa es la idea. Entonces, vamos a ver algunos conceptos sencillos y después vamos a ver un tema ahí, digamos, nuevo. Eso no estaba en las clases pasadas, de hecho no va a estar en las clases de YouTube, que ya están subidas. Y sí están la nueva versión del texto que yo les dije que había subido ayer, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver varias cosas que sí son importantes. La primera es que la totalidad del patrimonio, en inglés la palabra patrimonio se llama equity, digamos, es la suma de las acciones de una empresa, ¿verdad? Y ese patrimonio pues tiene un valor en libros y tiene un valor de mercados. El valor en libros lo vamos a llamar Book Value of Equity, BVE, valor en libro de los patrimonios. ¿Ok? Preguntas acerca de eso. Son dos conceptos y digamos, dos definiciones más o menos sencillas. Digamos, el patrimonio, el equity, y el valor en libro del patrimonio. ¿Okay? ¿Preguntas acerca de eso? Okay, bien. Entonces, para las empresas que se cotizan en la bolsa, además, se puede calcular el valor de mercado. Eso en realidad se puede calcular para cualquier empresa, solo que para las empresas que están en la bolsa es mucho más fácil hacerlo. Y entonces entonces eso se va a llamar el valor de mercado del patrimonio. Y entonces en las siglas en inglés es MVE o Market Value of Equity, ¿verdad? Entonces está el valor en libros y el valor de mercado, son dos cosas distintas, ¿verdad? El valor de mercado de una acción se calcula de una manera muy sencilla, simple y sencillamente el número de acciones por el precio por acción que ellas tienen. ¿Ok? Y entonces el valor de mercado de las acciones se le llama, tiene varios nombres, uno se le puede llamar capitalización de mercado, market capitalization, o también se le llama a veces market cap, ¿verdad? Cuando ustedes ven un sitio de finanzas, dice el market cap de esta empresa es tanto. Bueno, entonces eso significa la capitalización de mercado del patrimonio. Igual uno podría pensar de que también el valor del negocio, pero es más común ver solo el tema del patrimonio. ¿Okay? Donde NJ es el número de acciones y PJ es el número de la acción. Muy sencillo de calcular. Toda empresa pues tiene un ticket, ya eso lo hemos visto antes, ¿verdad? Y para el 1 de julio del 2020, estas eran las capitalizaciones de mercado de estas empresas. Vamos a ver, yo creo que ustedes, vamos a dar algunas cosas tal vez de contarles de estas empresas. Bueno, no sé, ¿qué cosas les llama la atención de estas empresas? Estas son las 10 empresas más grandes del mundo. Es el cuadro 1, no sé si lo ven todos más o menos bien. Y del lado derecho está la capitalización de mercado. Eso está en miles de millones de dólares. Es decir, que, por ejemplo, Apple vale 1.5 millones de dólares. En inglés eso se dice trillion, 1.5 trillion, ¿verdad? En español se dice diferente, 1.5 billones, que el billón en español y en inglés es distinto. Daniel, ¿le ibas a preguntar algo? No, iba a decir que la mayoría son como de tecnologías y de, bueno, redes sociales también. Ok, sí, efectivamente la mayoría, Esa, sí, sí, son de esa, Perdón, Daniel, sí, la de Tencent Holdings, sí. está viendo que es una empresa china que tiene de todo, pero tiene principalmente como, bueno, creo que es como la dueña de una red social china grandísima y Ajá, tiene como empresas de videojuegos y cosas de tecnología, y así. efectivamente, digamos, Tencent es una empresa de tecnológica, de videojuegos, redes sociales. Alibaba, ¿qué es? Por cierto. Es parecida, según lo que vi, también de tecnologías de información y
Ajá. Es como, Tiene que ver como, con comercio. como Amazon, pero como en Asia. Sí, es el, digamos, no sé si ustedes han visto AliExpress, ¿verdad? Son los dueños de eso, ¿verdad? Entonces, esto eso es bastante grande. Ok, entonces, digamos, son muchas empresas de tecnología. ¿Les llama la atención la nacionalidad de estas 10 empresas? ¿De qué país son? ¿Qué países son? Me parece que todas son chinas o gringas, casi todas. Sí, sí, son ocho empresas de Estados Unidos y 2 chinas. Y ustedes, bueno, eso les dice un poco cómo está el mundo y cuáles son las potencias del mundo, ¿verdad? No aparece nadie de Europa, no aparece nadie de América Latina, por supuesto, ¿verdad? Entonces, eso es otra cosa interesante. Bien, nada más quería, tal vez de estas, hay una que tal vez no conozcan tan bien ustedes, que es la que se llama Berkshire Hathaway. No sé si investigaron algo acerca de esa empresa. Me parece que ese es como el fondo de inversiones de Warren Buffett. ¿Quién es Warren Buffett, Augusto? Es un inversionista estadounidense que no sé en qué puesto está, pero está entre los 10 hombres más ricos del mundo. Ok, ok, es un economista, por cierto, entonces para que vean que la economía puede dejar algo de plata, ¿verdad? Entonces eso es una cosa interesante. Este señor Warren Buffett, ¿cuántos años tiene? Un Es señor, como contemporáneo de Bill Gates, o sea, debe tener sus 70, 80 años. sí, Bill Gates es más joven que Tiene este, 90. sí, tiene 90 años, sí, un viejillo ya mayor. Y entonces una de las cosas que él dice, ¿verdad? De su filosofía es que él invierte en empresas de tecnologías que él entienda. Entonces, típicamente son empresas de ferrocarriles, seguros, tienen menos cosas digamos, tecnológicas, aunque ya también ha sacado algunas cosas tecnológicas nuevas, ¿verdad? Visa es de las tarjetas de crédito y Johnson, ¿qué es? Farmacéutica y elabora productos. Ok, sí, de hecho, digamos, son de los que están ahora, tienen en pruebas una vacuna contra el COVID y todo, ¿verdad? Entonces, es una cosa interesante, bien. Ok, entonces, esto les quería enseñar por ahora, entonces les quería también enseñar una idea importante, que es vamos a ver, entonces, esto se llama la hipótesis de mercados eficientes. Ok. Ok, entonces se les voy a explicar qué significa esto y, digamos, cómo hace uno un test de esto de mercados eficientes para activos financieros. Es una idea antigua y muy, relativamente sencilla de testear. Entonces, básicamente, el primero que propuso esta hipótesis de los mercados eficientes es Bachelier. Esto es en el año 1900. Y básicamente lo que dice es la bolsa o los precios de la bolsa tienen una caminata aleatoria. ¿Qué es una caminata aleatoria? Eso ustedes, yo estoy seguro, perdón, sí. Como que tienen como un 50% de subir y 50% de probabilidades de bajar. Ok, ok. Digamos, Daniel, ¿vas a decir algo? Sí. Perdón, Esteban. Disculpe. Esteban, ¿vas a decir algo más? sí, no, no, solamente eso. Ok, Es Daniel, ¿vas como, a decir algo? No. Bien. Ok, entonces dice, bueno, es una caminata aleatoria. Bien, entonces es el primero que dijo. Es como ven, es algo súper antiguo, ya tiene 120 años de estar esta hipótesis. Entonces, Cowles es un economista de Yale de 1933, hizo un análisis empírico y entonces lo que él hizo, muy más o menos interesante y sencillo, es ver los precios de las acciones, si efectivamente la probabilidad, digamos, si después de una subida,
era más probable que subiera o bajara las acciones. Y básicamente lo que se dio cuenta es más o menos hay una caminata aleatoria, ¿verdad? Es decir, pero ya con métodos estadísticos que más o menos lo demostró. Vean que eso es un artículo de hace casi 100 años, ¿verdad? Y entonces, por cierto, la Universidad de Yale tiene una fundación Cowles que ellos guardan datos financieros de acciones, etcétera, desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Después está este señor Samuelson. ¿Ustedes conocen a Samuelson? ¿Saben algo de Paul Samuelson? No. Bueno, que tenía un libro de texto famoso, ¿verdad? Y en 1973 hizo una demostración de esta hipótesis de los mercados financieros de la caminata aleatoria. Entonces ya vamos a ver cómo la demostración es muy sencilla realmente. Entonces eso, digamos, hizo una parte teórica de los mercados eficientes. Y está este otro señor que se llama Eugene Fama. Este lo vamos a ver mucho en esta última parte del curso, pero que en 1970 y en 1991 hizo como una especie de recuento de la hipótesis de mercados eficientes. Eso lo vamos a poner EMH. Entonces, decir, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Entonces, les voy a dar la idea siguiente. Imagínense que llamemos a V estrella, es todos, digamos, todos los flujos que genera un activo en el futuro. ¿Okay? Entonces, piensen, no sé, imagínense, yo estoy valorando a Amazon o a Apple y entonces yo digo, bueno, Amazon, ¿qué cosas va a tener? Va a tener el Prime Day, va a tener esto, aquello, está estudiando, tiene la Alexa, esto, aquello, ta. Entonces, piensen ese V estrella como todos esos flujos de caja futuros. Y entonces la pregunta es, el precio de Amazon de hoy, el precio de Amazon de hoy, ¿qué es lo que refleja? Ok, decir yo, entonces estamos en el año 2020 y yo digo, bueno, Amazon, yo me imagino que tiene unos flujos de caja, yo los traigo a valor presente y entonces, ¿qué? Pero ¿con qué set de información estoy trayendo a valor presente todo eso que sé de Amazon? Digo, yo sé las cosas que está haciendo, las cosas que está ofreciendo, etcétera, ¿verdad? Entonces yo lo traigo a valor presente, yo traigo valor presente. Y aquí lo que es importante es este T. ¿Qué significa este T? Que yo estoy usando toda la información que yo tengo en este momento para valorar a Amazon, ¿verdad? Toda la información que sea relevante. ¿Ok? Y entonces vamos a ver ahora esta otra cosa. Esta es la valoración en el 2020. En el 2021, ¿cuál va a ser la valoración de Amazon? ¿Cómo se va a hacer eso? Yo creo que espero para el 2021. Ajá, es con el set de información del 2021, ¿verdad? Entonces, voy a saber más información y entonces voy a usar esas expectativas en ese momento. Ok. Entonces, si ustedes se acuerdan, el rendimiento es simple y sencillamente PT más 1 menos PT sobre PT. ¿Okay? Entonces, lo que nos vamos a centrar es en el numerador.
Entonces, y lo que vamos a ver es el rendimiento esperado. El rendimiento esperado, digamos, desde el punto de vista de hoy, de RT más 1, es igual a, a la esperanza de T, ¿de qué? Del PT más 1 menos PT. ¿Okay? Esos son el cambio en precios. Por ahora no me voy a fijar en el numerador, en el denominador. Bueno, ¿y esos precios qué son? Esos precios simple y sencillamente es la esperanza de esos valores futuros. T más 1 de V estrella menos E de T de V estrella. Bien. Y entonces ahora vamos a aprender, bueno, ya ustedes seguro lo saben de estadística, o no sé, de estadística me imagino. Vamos a ver, está esta expresión aquí, que es la esperanza con los datos de hoy, de la esperanza de mañana, de V estrella. ¿Esto qué? ¿Esto se puede simplificar o no se puede simplificar? La mejor esperanza sería la de hoy. Ok, ¿y eso cómo se llama? Por cierto, eso que acaba de decir José Ignacio. La ley de las esperanzas iteradas o la regla de la torre. Ok, la ley, digamos, de las esperanzas iteradas, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Entonces resulta que el rendimiento esperado de hoy, básicamente lo que me dice es el rendimiento esperado, digamos, uso esa ley iterada de las esperanzas, menos E de T, V de estrella, y esto es 0. Ok, entonces lo que me dice es que básicamente ya está metido, digamos que ese rendimiento esperado va a tener un rendimiento de 0. Lo que quiere decir, tal vez para verlo económicamente, qué es lo que está pasando aquí, es que sí, yo estoy usando toda la información que tengo hoy en T. Entonces, si resulta que hubiera digamos, algo que yo sé que va a ser distinto en temas esa era información que yo podía haber usado ahora y no la usé. Y entonces, significa que si yo estoy usando toda la información posible, los rendimientos puramente lo que reflejan son la sorpresa, digamos, el rendimiento que ya se da es la nueva información, la información que se dio en temas 1. Por definición, esa información nueva es una sorpresa. Si no fuera una sorpresa, ya lo hubiera incorporado yo el día de hoy. ¿Ok? ¿Está más o menos clara esa idea? ¿Está clara o no clara la idea? Entonces, lo que me está diciendo es que los rendimientos en realidad no, digamos, aquí la cosa, lo que me interesa tal vez, digamos, el tema que me interesa aquí es que no hay correlación entre RT y RT más 1. Si hubiera correlación, si yo de alguna manera supiera que hay como un patrón, que hay, digamos, que yo sé que la acción siempre va a subir y tal, yo me aprovecharía de eso yo en este momento. Y entonces, al aprovecharme de eso, pues termina desapareciendo ese patrón. Ok, entonces no hay correlación. Entonces, ok, la pregunta es, digamos, esto empíricamente uno cómo lo testea. Una cosa que tal vez es interesante explicarles ya vamos a ver que la econometría financiera es a veces un poco bastante distinta de la econometría, especialmente la macrofinanciera. Si ustedes dijeran, los precios tienen una caminata aleatoria, ¿cómo se les ocurriría testear eso? Una caminata aleatoria. Vería si la serie es estacionaria.
Sí, uno hubiera pensado que eso, digamos, uno pensaría si ver si hacer un test de Dickey Fuller, una cosa así, ¿verdad? Resulta que en economía financiera eso no sirve, ¿verdad? Eso no sirve, porque, vamos a ver, pudiera pasar de que ustedes tienen una serie no estacionaria, pero que tiene, ¿cómo se llama? Componentes predecibles, y entonces ahí, eso no sería la forma correcta. Entonces, la forma en que lo vamos a hacer en economía financiera es una idea muy sencilla. Es una idea muy sencilla. Y entonces la idea es que, digamos, vamos a aprovechar esta idea de que los rendimientos no tienen correlación entre sí. Entonces, pensemos en RMS como el rendimiento continuamente compuesto Estos son rendimientos mensuales del mes S. Y ese puede ser 1, 2, hasta 12. ¿Ok? Entonces ese es el rendimiento mensual de ese activo. Ahora, la pregunta es, con rendimientos continuamente compuestos, ¿cómo calcularía yo ahora el rendimiento anual? ¿Qué hago? Eso sí puede multiplicarlo por 2, ¿no? Digamos, no es tanto multiplicarlo por 12, sino, digamos, yo tengo el rendimiento de enero, yo tengo el rendimiento de febrero, yo tengo el de marzo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como un promedio. Una suma. Digo, Una suma. Sí, una suma, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es, voy a decir, bueno, voy a hacer la suma. El rendimiento anual es la suma desde S igual a 1 hasta 12 de RMDS. ¿Ok? Entonces ahora la pregunta, digamos, el siguiente paso es, y entonces, ¿qué características deberían tener estos rendimientos mensuales? ¿Qué correlación deberían tener entre ellos si es cierto lo de la hipótesis de los mercados eficientes? Que es 0. Es 0. Ok, entonces lo que vamos a hacer es la siguiente, es la varianza del rendimiento anual simple y sencillamente va a ser igual a S igual a 1 hasta 12 de la varianza de RMS. ¿Ok? Vean que aquí no puse covarianzas de nada porque no hay autocorrelaciones ahí. Esto lo vamos a llamar sigma 2M. ¿Ok? Entonces, esto lo que nos va a dar es 12 sigma al cuadrado de M. Y entonces, y esto lo vamos a llamar sigma al cuadrado de A. Entonces, el test que se va a hacer es de la siguiente manera. Ese se llama un test de razón de varianzas. Entonces, lo que él va a hacer es, va a calcular este número. Sigma al cuadrado entre 2, la varianza del rendimiento anual entre 12 por la varianza del rendimiento mensual. En este caso que les puse, digamos, donde el anual era, ¿cómo se llama? 12 meses, ¿verdad? Esto es un ejemplo, entonces, esto es un ejemplo de test de varianza. Ok, entonces, ¿cuánto me daría este número si no hay autocorrelación? ¿Cuánto debería darme este número? 1. 1. Ok, entonces es 1 si no hay autocorrelación. Lo que es interesante aquí es que pueden haber autocorrelaciones complejas, en 2, en 3 periodos, lo que sea, pero digamos, si no hay, digamos, es 1. ¿Qué pasaría si el VR es menor que 1? ¿Y qué pasa si el VR es mayor que 1? ¿Qué piensan ustedes? Y esto hay que hacer un test estadístico al respecto.
Ok, entonces les explico y entonces cuando es menor que 1, esto implicaría que hay autocorrelación negativa y aquí es de que hay autocorrelación positiva. Ok. Entonces, ahora les voy a dar digamos, la versión general del test. Es un test realmente relativamente muy sencillo de hacer. Entonces, lo que hago es la siguiente situación. Imagínense que tengo, vamos a tener distintos rendimientos, n rendimientos largos. No sé, por ejemplo, tenemos, y los vamos a llamar RT de t igual a 1 hasta n. Entonces piensen esto como si fueran los años, ¿verdad? Tengo los rendimientos del año 2020, del 2019, 2018, tal, hasta tantos años, ¿verdad? Cada uno de esos rendimientos largos, cada rendimiento largo tiene Q subperiodos. De manera que lo que podemos decir es de la siguiente manera, que RT de Q es la suma desde S igual a 1 hasta Q de RS. Ok, entonces así como les enseñé, digamos, en el caso de anuales, ¿verdad? Q ahí es 12. Si hiciéramos, si tuviera yo rendimientos trimestrales, ¿cuánto sería el Q ahí? Si tengo los RA anuales. 4. Ok, y entonces IRS trimestrales. Entonces tendríamos que Q es igual a 4. Si tuviera rendimientos semanales, porque eso, digo, y eso es muy común también en las acciones que yo tengo semanales, ¿cuánto sería Q ahí? 52. 52, y así por el estilo. Cuando tengo datos diarios, tengo de más de diarios, etcétera, ¿verdad? Entonces puedo hacer eso en general. Lo que también es importante aquí es que vean que estamos trabajando con rendimientos continuamente compuestos porque ahí sí se suman. Si son rendimientos sencillos, lo que se tienen que multiplicar es el rendimiento bruto. Se tiene que multiplicar de cada periodo, pero por eso se trabaja con los rendimientos continuamente compuestos. Ok, y entonces lo que se va a calcular es el siguiente número, VR, vamos a poner promedio Q, entonces es igual a sigma al cuadrado del largo, ¿verdad? De Q, esta es la varianza del rendimiento largo, entre Q por sigma al cuadrado, y esta es la varianza del rendimiento corto. ¿Ok? Y entonces, nada más, bueno, y aquí esta es la muestra, digamos, muestral. Y entonces resulta que esto lo que tiene es la siguiente situación. La distribución N por Q. N, ¿se acuerdan ustedes? Son los periodos largos, los años. Q es el número de subperiodos, entonces N por Q es el número total, digamos, de meses o de trimestres o de días que tengo, ¿verdad? Por VR Q menos 1 tiene una distribución normal con una media de 0 y una varianza de 2 por 2Q menos 1 por Q menos 1 sobre 3Q. Ok, y eso ya lo sacaron. Digo, ustedes no tienen que saber cómo se sacó eso, nada más tienen que saber usarlo. Esto lo que les va a dar es el error estándar, ¿verdad? De alguna manera que tienen aquí, ¿verdad? Entonces, bien, todo esto volvamos ahora otra vez a las acciones.
para ver los rendimientos de esas acciones. ¿Ok? Perdón, no sé si tienen alguna pregunta acerca de esto. Sí, profe, perdón, no me quedó claro, digamos, en esta prueba. Ajá. En esta prueba, el único valor que tenemos, o sea, el único valor muestral que tenemos es la varianza del rendimiento corto. Tenemos que calcular dos cosas. Tenemos que calcular la varianza del rendimiento largo y la varianza del rendimiento corto. ¿Ok, Augusto? Ajá, Y entonces tenemos que calcular la razón de una entre la otra. ya. ¿Ok? Ok. Está claro, digo, no está, digamos, solo hay que saber hacer esos pasos, ¿ok? Y ya lo vamos a ver con un ejemplo, ¿ok? Ok. Ok, bien. ¿Alguna otra pregunta antes de entrar a eso? Eso es importante porque ustedes van a tener que hacer este tipo de test para el proyecto, ¿verdad? Entonces, obviamente, sí me interesa que lo conozcamos bien. ¿Ok? ¿Estamos? Estamos. Bien, entonces volvamos un momento a las acciones. Y entonces, lo que les quiero enseñar es, ¿ven esto lo que dice rendimientos anualizados del SP500? ¿Lo pueden ver, este cuadro 2? Sí, profe. Ok, bien. Entonces, aquí vamos a poner, les voy a poner de ejemplo tres activos. Tres activos que son Exxon, es una empresa de petróleo, IBM, una empresa de, ¿cómo se llama? Una empresa de computación, y el SP500. Es el SP500, quizá ustedes no lo conozcan. ¿Qué es el SP500? Bueno, ya lo vimos hace un poquito. ¿Se acuerdan qué era? Es el índice de las 500 empresas mejor evaluadas. Sí, Mejor. con mayor capitalización de mercado. Y ahora sí, ya vimos capitalización de mercado. Entonces son las 500 empresas más grandes. ¿Ok? Entonces piensen lo que es como una especie de un índice ponderado. Porque eso es lo que es un índice ponderado de esas 500 empresas. ¿Ok? Y entonces lo que tenemos, esto es con rendimientos continuamente compuestos, tenemos arriba, si ustedes los ven, S, M y A. El S significa semanales, el M significa mensuales y el A significa anuales. Y tenemos datos de 1962 al 2019. ¿Ok? Entonces, ok, vamos a ver. Y entonces están los promedios, todo está anualizado, excepto esa razón del variance ratio test, para que uno lo pueda comparar. Entonces, veamos primero que nada los rendimientos semanales. De las empresas que están aquí, ¿cuál fue la que tuvo el mejor rendimiento? Exxon. Exxon tuvo un 14.6, es un buen rendimiento. ¿Cómo piensan que le ha ido a Exxon ahora en el 2020? Bastante mal. Sí, le ha ido bastante mal, ¿verdad? Bien, ok, entonces tenemos eso. Tenemos la varianza anualizada y la desviación estándar anualizada. Veamos, tal vez, a veces a mí me parece que la desviación estándar es más intuitiva. ¿Cuál de estas empresas es la más riesgosa? Viendo por la desviación estándar. IBM. IBM. Por cierto, entonces, ¿qué diría, digamos, si resulta que Exxon tiene un mejor rendimiento y una menor varianza que IBM? ¿Qué tipo de dominancia hay ahí? Bueno, ok, entonces vamos, si no saben, piénsenlo un poco, ¿verdad? Entonces está el tema de la simetría. ¿Qué era la simetría?
¿Y qué es lo que está diciendo de la simetría de estos tres activos? Está dando un número negativo. ¿Qué significa la simetría negativa? Tendrá que haber una concentración en la cola izquierda Sí, de la distribución. efectivamente tiene una concentración en la cola izquierda. ¿Cuál es el más asimétrico de los tres? SP500. El SP500. Bien, entonces digamos esas son las características. Y después está el tema de la kurtosis en exceso. Digamos, la kurtosis en exceso ya le quita el valor de 3, que es el que tiene una distribución normal. ¿Qué me dirían ustedes acerca de la kurtosis de estos tres activos? Ya, ¿y qué significa una kurtosis en exceso positiva? O sea, me muestra qué tan concentrados están los datos en el centro, o sea, qué tan puntiaguda es la montaña. Bueno, sí, es correcto, eso se puede decir así. Otra forma de decirlo, yo creo a mí me parece más intuitivo, es qué tan gruesas son las colas. Entonces, cuando alguien tiene colas muy gruesas, ¿qué diría acerca de la kurtosis? Mejor dicho, estos instrumentos que estamos aquí tienen colas gruesas o finas. Me fijo más en las colas que en la parte de adentro, aunque es cierto, porque una cosa implica la otra. ¿Estos activos tienen colas gruesas o finas? Eso significa rendimientos extremos, muy positivos o muy negativos. Una cola gruesa. ¿Esto qué tiene? ¿Colas gruesas o colas finas? Me parece que mientras más alto sea el número, más fina va a ser la cola. Más gruesa va a ser la cola, sí, efectivamente va a ser más gruesa, más bien. Entonces lo que me está diciendo, y digamos, esto es una característica muy común de los instrumentos financieros, es que por lo menos a un nivel semanal, todavía eso se notaría más con un nivel diario, pero que tiene colas muy gruesas, lo que significa es que comparado con un rendimiento normal, digamos como que tiene eventos muy extremos, ¿okay? Muy extremos más allá de lo predicho por una distribución gaussiana normal. ¿Okay? Y entonces ahora vamos a, ¿cómo se llama? Volver al tema, al test de eficiencia de mercado, de caminata aleatoria. Lo que dice, digamos ahí, la estrellita es que es estadísticamente significativo al 5%. Entonces, digamos, dónde no se rechaza la hipótesis de mercados eficientes y dónde sí se rechaza? ¿Para qué activos sí? ¿Para qué activos no? ¿Y qué significa? También acuérdense que en finanzas no solo es una hipótesis de las cosas, sino que también uno puede ganar plata aquí, ¿verdad? Entonces, ¿se acepta o no se acepta la hipótesis de, digamos, eficiencia de mercados? ¿O para cuál se acepta, para cuál se rechaza? ¿O no se rechaza y si se rechaza? ¿Se acuerdan ustedes? Ese valor de la razón de varianza tiene que ser igual a 1. Me parece que solo para el SP500 no se rechaza. Ok, para el SP500 no se rechaza, significa que sí es bastante cercano a una caminata aleatoria. Y entonces, y para los otros dos, ¿se acuerdan lo que les dije? Que digamos, sí se rechaza. ¿Y se acuerdan qué significa eso? Digamos, ¿cuál es la implicación de ese valor numérico? Que es cuando es mayor que 1 o menor que 1. De autocorrelación negativa en este caso. Ok, autocorrelación negativa. Entonces, lo que significa es que a nivel semanal, entonces, vamos a ver para que esto es bien importante porque con esto pueden ganar plata, ¿verdad? Entonces, existe autocorrelación negativa. Entonces, imagínense que pasó una noticia y, digamos, el precio de Exxon bajó un montón. Ustedes con esta información que tienen, digamos, bajó un montón esta semana. ¿Qué harían ustedes sabiendo esta información que les acabo de dar?
¿qué va a pasar la próxima semana? La próxima semana aumentaría más bien el precio de la acción. Aumentaría un poquito por esa autocorrelación negativa. Entonces, si baja la acción de Exxon hoy mucho, ¿qué es lo que ustedes harían si fueran aquí? Ya serían especuladores, fondos de inversión. ¿Qué es lo que harían ya? Y lo que están haciendo es aprovechando estas autocorrelaciones. Baja mucho el precio de Exxon, ¿qué es lo que hacen? Y si baja mucho el precio de Exxon, lo compro hoy y lo vendo la próxima semana, que va a tener una autocorrelación negativa y va a tener un precio mayor. Exacto, ¿verdad? Entonces, digamos, para Exxon, y con Exxon, por cierto, esa autocorrelación es más negativa que con IBM, ¿verdad? Pero bueno, con IBM sí es estadísticamente significativo. Bien, ok, entonces, hasta el momento, bien, vimos todos los semanales. Esteban, ¿sí vas a preguntar? Sí, creo que es como una pregunta medio tonta en el sentido de lo de la curtosis. Nosotros podríamos haberlo comparado con respecto al promedio y ver qué tan lejos estaban. O sea, es que yo lo que estaba pensando era comparar esa curtosis en exceso por el promedio de SP500 y así ver si era como de colas gruesas o finas, pero no sé si eso se podía hacer o no. De hecho, la curtosis, digamos, ya sí se puede interpretar así, ¿verdad? Porque está libre de, como por decirlo, digamos, es libre de escala. Entonces, de nuevo, y esto está comparada con la distribución normal. La distribución normal tiene una curtosis de 3. Entonces, cuando dice una curtosis en exceso, significa que, por ejemplo, la del SP500 sería 3 más 5,56, es decir, de 8,56. Eso, por cierto, es un montón, es una curtosis gigantesca. Si usted hace un test estadístico, si eso es normal, le va a rechazar por todo lado que la normalidad. Pero ese número en sí ya se vea, digamos, y con verlo así ya es suficiente. Esteban, no sé si más o menos, quizás es la primera vez que lo vean, pero hay que uno ir acostumbrándose. Esteban, ¿está Sí, claro? profe, ya me queda más claro. Entonces, Ok, sí. bien. Bien, ok, entonces esos eran los rendimientos semanales. Entonces vimos que, entre otras cosas, son muy no normales. Augusto, ¿ibas a preguntar algo? Sí, sí, viera que la verdad no me quedó así como muy claro cómo interpretar lo de las autocorrelaciones cuando son menores o mayores a uno. Ok, entonces sí, digamos, porque es que eso lo que aquí no, digamos, a ver, se lo explico, a ver. La única cosa que vimos realmente con el value ratio test, el variance ratio test, es que cuando no hay autocorrelación, eso tiene que ser igual a 1, ¿verdad? Esa parte sí la tiene clara, Augusto. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, el asunto que es importante, entonces, ya la demostración de que, digamos, si es positiva es más grande, es que piénselo, digamos, lo que está pasando es que lo que va a pasar es que si hay una autocorrelación positiva, ese rendimiento mensual que tuvo en enero, como por decirlo así, se va a propagar a febrero, se va a aumentar, digamos, a amplificar. Y entonces significa que la suma de las varianzas como que va a ser más fuerte de lo que pareciera solo por ese mes. Mientras que si hubiera una autocorrelación negativa, como que se va más bien, en vez de amplificar, se va a amortiguar. Entonces, como que, entonces por eso ya la suma va a terminar teniendo una varianza más pequeña. Augusto, no sé si eso quedó más o menos claro. O sea, lo que usted me quiere decir es, sigamos, si es mayor a uno, Sí, entonces, por ejemplo, si hay una semana donde crece, yo debería esperar que crezca aún más. O sea, exacto, que hay esa tendencia. exacto, exacto. O de crecimiento para ambos. Sí, si es negativa es que si hoy fue positiva, entonces mañana se va a corregir un poco. Y Ah, ok. entonces, ok, eso es lo que está diciendo. Y pues, la demostración de eso hay que sentarse a hacerlo, ¿verdad? Es bastante, es muy sencillo interpretarlo, pero la demostración no es tan fácil. Por eso no lo vemos aquí, ¿verdad? Nada más tienen que creerme eso, ¿verdad? Ok. Además, puede ser que yo no tenga muy claro digamos, el comportamiento de las autocorrelaciones. Bien. Okay. ¿Alguna otra pregunta respecto a los rendimientos semanales? Ok, bien. Entonces, ahora vamos a ver, vamos a pasar a los rendimientos mensuales.
vamos a ver, el promedio anualizado no cambia mucho, no debería cambiar, ¿verdad? De mensuales a semanales, eso es normal. La varianza anualizada, tal vez veámosla un poquito por, ¿cómo se llama? La desviación estándar. ¿Qué le pasa a la desviación estándar anualizada comparada con los datos semanales? Se hace un poco más pequeño. Se hace un poquito más pequeña. Eso de nuevo es como evidencia o digamos de que hay como una autocorrelación negativa. ¿Ok? Veamos un momento ahora la simetría. ¿Qué piensan ustedes de la simetría? ¿Ha cambiado o no ha cambiado? Sí, digamos, para IBM y Exxon, ahora están como centradas hacia la derecha. Ok, para Exxon específicamente pasó de ser un número levemente negativo a ser un número positivo. Entonces, como que cambió esa simetría. Nada más tengan en cuenta eso, que la simetría más es un valor que se tiene con estimación que es muy complicada, digamos, no es tan refinada como la varianza. Entonces, cambió, por ejemplo, en el caso de Exxon. Y veamos ahora la kurtosis en exceso. Comparemos la kurtosis en exceso de semanal contra mensual. ¿Qué les parece? ¿Qué ha pasado ahí? Es menor, ¿no? Sí, ha bajado, ¿verdad? Entonces tiene ahora colas menos gruesas. Todavía son, respecto a la distribución normal, son más gruesas. Ya prácticamente, si uno hiciera un test estadístico, por ejemplo, con Exxon ya no rechazaría una distribución normal posiblemente, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a ver, y esto es interesante, el tema del test de varianza. ¿Qué le ha pasado a este test de varianza? No hay números, o sea, no hay datos de ahí. No, tenemos que ver los de la tabla mensual. Sí, sí hay datos ahí. Ah, perdón, estaba viendo la anual. Dice, el anual no se puede porque, digamos, solo se puede hacer con su periodo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la mensual? ¿Qué podríamos decir acerca de esas, el test digamos, el test del mercado, de hipótesis de mercados eficientes? Si sigue rechazando los mismos. Ajá, y se sigue no rechazando el SP500. El SP500 sigue saliendo que es, digamos, no es estadísticamente distinto de uno. Aunque vean que, digamos, el estimador subió, pero no, digamos, no es estadísticamente distinto. Ok, entonces ahora tenemos Exxon y IBM. ¿Qué me dice acerca de la autocorrelación de Exxon? Aquí ya es a nivel mensual. Que ahora es positiva. Bueno, perdón, se mantiene igual, Sigue es siendo negativa. sigue siendo negativa, ¿verdad? Entonces, igual, eso que uno dice, ¿verdad? Que hay una autocorrección en semanal, también eso va a existir mensual. La que cambia efectivamente, Sebastián, es la de IBM. ¿Qué es lo que me dice acerca de IBM ahora? Que ahora es positiva la autocorrelación. Hay una autocorrelación positiva mes a mes. Ok, y la otra cosa, digamos, entonces entonces ahí uno puede aprovecharlo, ¿verdad? Pero lo que le dice es, vea, bueno, entonces, y por cierto, ya dado toda esta información o todos estos datos que tengo ahí, ¿qué piensan ustedes de la hipótesis de los mercados eficientes? ¿Cierta o no cierta? Y estas son empresas relativamente representativas, más bien grandes, ¿verdad? Exxon e IBM. Con empresas más pequeñas todavía se rechazaría con más fuerza esto. ¿Okay? ¿Qué piensan ustedes? ¿La hipótesis de mercados eficientes es cierta, no cierta? ¿O hay evidencia a favor, en contra? ¿Qué piensan? Yo pensaría que está a favor.
sea, que se cree que los precios de la bolsa tienen una caminata aleatoria. Ok, Esteban, ¿en base a qué información en base a qué información dirías eso? En base, digamos, a los test de varianza De, que variedad- revisamos, de cuáles instrumentos? de los instrumentos de Exxon y IBM. Vamos a ver. Más bien, Sí, perdón, sí, ¿me vas a decir, Daniel? yo más bien diría que, bueno, sí, igual estoy a favor con Esteban, pero por el hecho de que tanto con el periodo semanal como mensual, digamos, el índice, que es como un conjunto de todas las empresas, bueno, no todas, pero muchas empresas, da la hipótesis es a favor de los mercados eficientes. Ok, entonces, sí, digamos, yo creo que tal vez para que lo sepan, digamos, entonces efectivamente la evidencia es mixta, ¿verdad? Es muy común que se dé este tipo de resultados donde el índice, digamos, sí sigue aproximadamente una caminata aleatoria, pero los instrumentos particulares no necesariamente pueden tener una autocorrelación positiva o negativa. Lo que significa también desde el punto de vista de un inversionista, de un tipo de arbitraje, un tipo de especulación, es que yo quizá no pueda hacer especulación con el índice en sí, porque el índice sí está cercano a una caminata aleatoria, pero con acciones en particular sí. Digamos, puedo hacer un tipo de especulación sabiendo que existen ese tipo de autocorrelaciones. Por cierto, cuando entre más especulación haya, por ejemplo, si yo sé que Exxon tiene esta autocorrelación negativa, ya habíamos dicho que lo que haría uno es que si baja la acción, yo compro. Si mucha gente hace eso, ¿qué es lo que va a terminar pasándole al precio, digamos, a las autocorrelaciones? Si mucha gente toma, digamos, se aprovecha de esa autocorrelación negativa, ¿qué le va a ir pasando a esa autocorrelación? ¿Se hace más negativa o desaparece? ¿Qué piensan ustedes? Más bien se hace más fuerte. Vamos a ver, de lo que estoy diciendo es si el precio baja, ¿qué es lo que un especulador, qué es lo que diría si hay una autocorrelación negativa? ¿Qué pienso que va a pasar en la próxima semana, Augusto? Que va a subir, Va a subir, entonces, ¿qué es lo que debería hacer yo? comprar. Comprar. Y si compro, ¿qué es lo que le va a pasar al precio de la acción? Va a subir porque Sí, va a subir hoy, ¿verdad? Entonces lo que significa eso es que digamos, los especuladores al jugar con esto, lo que terminan haciendo es amortiguando eso. También eso explica por qué el SP500 es más cercano a una caminata aleatoria. La razón es que hay mucho más gente invirtiendo en el índice como un índice total que en acciones particulares, aunque estas son acciones muy, muy grandes, Exxon y IBM, ¿verdad? Si uno agarrara a una empresa todavía más chiquitilla, va a tener autocorrelaciones más fuertes, positivas o negativas, ¿ok? Bien, entonces, y también, bueno, hay cosas interesantes de eso, pero ya eso se metería uno mucho en econometría financiera, pero este es un test muy sencillo que se puede hacer y que van a tener que hacer ustedes para el proyecto, ¿verdad? Para ver si el índice que ustedes calcularon es una caminata aleatoria o no. Como les decía, hay evidencia mixta, es decir, porque por lo general para los índices ya más transados, sí se acerca a una caminata aleatoria. Para los activos individuales puede ser que no. ¿Ok? ¿Alguna pregunta al respecto de esto? La otra cosa también es que vean que los rendimientos, de ahí efectivamente, uno sí más o menos puede decir que la asimetría posiblemente sea estadísticamente insignificante, pero la kurtosis sí va a ser significante. Entonces, lo que significa eso es que uno podría pensar, bueno, sí, esto quizá tenga rendimientos elípticos, pero no son normales, digamos, por lo general. ¿Ok? Bueno, entonces abajo están otras medidas de las acciones. Y entonces vamos a hablar de ellos. Esto está bastante bien explicado en el libro de Copeland y Weston, pero vamos a ir viéndola una a una y a ver qué significa. Entonces, estas son datos del 2010 al 2015, son 5 años,
60 meses, ¿verdad? De observaciones para Apple y para Exxon. Entonces, vamos a ir viendo cuál de las dos empresas da un mejor rendimiento. Este es el cuadro 3. ¿Cuál empresa es más rentable? ¿O inversión es rentable? Apple. Apple, sí, ¿verdad? Da un 2.48 por mes. Eso es un montón, ¿verdad? Ya después lo vamos a ver con más detalle, mientras que Exxon da un 0.93, como un 1% por mes. Ok, entonces, pregunta, esto ustedes lo tienen que saber por estadística. ¿Qué es la diferencia entre la media y la mediana? La media es el promedio y la mediana divide los datos en dos partes iguales. Si es el percentil 50. Ok, entonces, ¿qué les dice a ustedes esta, digamos, y qué, bueno, ¿y qué pasaría si, qué pasa cuando la media y la mediana no son iguales? Pues eso pasa y pasa aquí, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Qué me indica? ¿Nos puede decir algo sobre los datos extremos? Sí, hay muchos. Nos dice algo acerca de los datos extremos, también me dice algo acerca de la simetría o asimetría. Si fueran los datos simétricos, ¿qué pasaría con la media y la mediana? Serían iguales. Sería la misma. Serían la misma. Entonces aquí la pregunta es, bueno, ok, aquí ¿qué asimetría hay? ¿Positiva o negativa? ¿Qué piensan ustedes? Y de nuevo tiene que ver, me parece que Augusto dijo que era cuando los datos extremos que la jalan para un lado o al otro a la media. ¿Ok? Entonces, viendo esta diferencia entre la media y la mediana, ¿qué me diría acerca de la asimetría? ¿Es una asimetría positiva o negativa para estas empresas? Negativa. ¿Por qué, Natalia? Porque es menor. La mediana, efectivamente la mediana es menor que la media. Y entonces, acuérdese que la media tiene valores extremos. Entonces, ¿qué me diría acerca de los valores extremos de la media? Son más Somos positivos. Ok, entonces una simetría positiva. No, eso hay que verlo paso a paso, pues si no uno se enreda bastante. Ok, la moda, vean que puse que es no disponible. ¿Por qué? ¿Qué es la moda? No la moda en París, ¿verdad? Sino la moda en matemáticas. El valor que más se repite. Y entonces aquí, ¿por qué no hay disponible? Porque no hay un valor que más se repite. Ok, sí, pero entonces, sí, pero ¿por qué? Porque no hay un valor que más se repite. No se repiten valores. Vamos a ver, porque estamos, digamos, piensen que esto es como una distribución continua, ¿verdad? Entonces, si a usted le saliera el mismo valor con los 10 puntos decimales, de ahí vaya y salga corriendo, ¿verdad? Porque es una casualidad muy rara, ¿verdad? Ok, está la varianza y está la desviación estándar. Veamos la desviación estándar, de nuevo es la que a veces para mí es más intuitiva. ¿Cuál es la definición de una desviación estándar? Así en palabras, si tuvieran que explicárselo a su abuelita. ¿Qué es una desviación estándar? ¿Cuánto se alejan en promedio los valores de la media? Ok, es la distancia promedio de la media. Ok, entonces vemos que en el caso de Amazon anda en el 7% y en el de Exxon es del 4%. Esos, por cierto, son unas desviaciones estándar muy grandes, ¿verdad? Y después está, bueno, el rango estándar, el rango es sencillamente aquí, es el máximo menos el mínimo.
rendimiento máximo menos el mínimo. Ok, viendo estas dos medidas de desviación estándar y del rango, ¿qué es lo que me están midiendo acerca de la acción? El riesgo, El riesgo. ¿Cuál de las dos empresas es más riesgosa? Apple. Apple, ¿verdad? Bastante más riesgosa, ¿verdad? Por cierto. Entonces, y después vean que está una cosa que se llama el rango estudiantizado, que es simple y sencillamente agarrar el rango y dividirlo entre la desviación estándar. Resulta que, bueno, eso hay test también de todo tipo y quizás este no sea el más moderno, pero un rango estudiantizado para una distribución normal, ese va a estar, el rango de confianza de una distribución normal está entre 3.85 y 5.70. ¿Qué es lo que me diría acerca de la distribución de Apple y Exxon usando ese test? ¿Se podría decir que es una distribución normal o no? ¿Qué piensan ustedes? Felipe, ¿ibas a decir algo? Bueno, la verdad no, pero yo diría que sí se puede decir. ¿Que se puede decir que es normal o no? Sí, que sí es. Si es normal, o no se puede rechazar que sea normal, ¿verdad? Entonces eso ahí. Ok, entonces a ver esta otra. Esto también es de estadística. ¿Qué es el rango intercuartil? Bueno, ahí viene una definición, pero en palabras. ¿Qué es el rango intercuartil? Es la diferencia entre el percentil 75 y... El 25 y lo divide entre 2. Ok, la razón de que lo divide entre 2 es para contra qué deberíamos, digamos, el rango intercuartil es a la desviación estándar, lo que queda que, tal vez se acuerdan de esos tipos de semejanzas que veían en los exámenes de admisión. El rango intercuartil me está diciendo, bueno, eso se puede comparar con la desviación estándar. ¿Y qué es lo que dice el rango? Y digamos que, ¿qué es lo que encuentran entre el rango intercuartil y la desviación estándar? Sí, Esteban. Se encuentra como la mitad de los datos, se encuentra como, o sea, digamos, se utiliza para eliminar como los datos más extremos. Ok, efectivamente el rango intercuartil lo que le está diciendo a usted es como, ve, ahí está el 50% de los datos. Está el 50% de los datos. Vean que este rango intercuartil es menor que la desviación estándar. Lo que les indica, eso, bueno, una forma de pensarlo es también les dice que las colas son gruesas. Otra vez vuelve el tema de la kurtosis. Ok, el siguiente es una cosa que se inventó John Markowitz, que entonces lo que él dice, ya tal vez para ver si, digamos, si ustedes le agarran el sentido económico, es que dicen, vea, yo voy a agarrar digamos, los rendimientos y yo voy a calcular la varianza, pero solo para los rendimientos negativos y no para los positivos. Y entonces eso es la semivarianza. Ok, entonces la pregunta es ¿por qué económicamente eso puede ser interesante? ¿Qué es lo que me está diciendo esa semivarianza? Yo lo que diría es, o sea, si usted pierde plata, esto va a ser o sea, la varianza de esa pérdida. Ok, y entonces si uno es averso al riesgo, eso puede ser lo que más le interese, que a uno no le interese. No sé, por ejemplo, si uno piensa que es un fondo de inversiones, a los fondos de inversiones, si ganan plata, la gente no les pregunta mucho, ¿verdad? ¿Qué pasó, verdad? Pero si pierden plata, la gente sí está preguntando, ¿verdad? Entonces a usted le está diciendo, digamos, la semivarianza simple y sencillamente les dice eso. Vean una cosa, comparen la semivarianza con la varianza. ¿Qué les dice eso? ¿Qué les llama la atención de esa semivarianza y la varianza? Que la varianza, o sea, es quitándole la mitad.
¿sí? Y más o menos es el doble la varianza que la semivarianza, ¿verdad? Entonces me dice que si bien es cierto que hay una simetría, parece ser que esa simetría no es muy fuerte. Y la última, que es la desviación mínima, la desviación media absoluta, ¿verdad? Entonces, donde no está agarrando al cuadrado, sino en valores absolutos. Y entonces, de nuevo, eso se puede comparar con la desviación estándar. Y pues lo que me dice es que hay valores extremos, que es decir, parece ser que tiene colas largas. Bueno, lo que quiero que vean con el cuadro 3 es que son datos que se usan bastante y que uno los puede ver los números y no pensar mucho, pero sí me dicen bastante acerca de la distribución, ¿verdad? De esos activos. Y finalmente está los medidos de la covarianza y la correlación. Ok, ¿qué les parece esta correlación? Y nada, y ya con esto vamos terminando. ¿Qué les parece esta correlación entre Exxon y Apple? Alta, baja, más o menos. Correlación es la covarianza dividida por la desviación estándar de las dos. De ahí es positiva, pero no muy alta. No muy alta. También una cosa interesante, y eso con cosas de econometría, es que esa correlación al cuadrado, ese es el R cuadrado. Entonces, digamos, es un cuarto, es el R cuadrado sería un 16avo. Es decir, que si uno corre una regresión donde corro los rendimientos de Exxon contra Apple, me va a dar un R cuadrado de un 16avo. Pregunta, ¿eso a ustedes les parece bueno, malo o qué? ¿Qué les parece? No sé, ¿qué pasa que si hacen una regresión y les da un R cuadrado de un 16avo, es como 0.07, digamos. ¿Qué piensan? Y es un R cuadrado muy bajo. Ok, y entonces, ¿qué? ¿Milagro lo agarra y lo chilillea, Daniel, o qué? Si le da un R cuadrado muy bajo. Digamos, supongo que por ser econometría financiera tiene una interpretación distinta. Bueno, a Profe, ver, yo, ¿sí, Esteban? ¿Sí, Esteban? como esto es como modelos autorregresivos, más bien no quisiéramos tener como R cuadrado, bueno, lo imagino como modelos autorregresivos, no deberíamos querer más bien como R cuadrados bajos. Ok, de nuevo, el tema es que no son, ya vimos que no son autorregresivos, que las autocorrelaciones sí existen, y de hecho no estamos viendo las autocorrelaciones, si existen son bajas, ¿verdad? En todo caso, ¿verdad? Y los R cuadrados, de hecho, esas autocorrelaciones van a ser muy bajas. Pero, vamos a ver, de nuevo, yo creo que efectivamente Augusto estaba diciendo lo correcto de que, digamos, si uno agarra una regresión y le da un R cuadrado muy bajo, uno dice, hey, sí, no me dio el test estadístico que yo quería o lo que fuera. No es muy bueno. Pero del punto de vista financiero, lo que es interesante aquí, y pueden haber empresas que tengan correlación entre ellas muy altas. No sé, por ejemplo, Facebook y Google van a tener una correlación más alta. Aquí agarré una empresa tecnológica y una empresa de petróleo, ¿verdad? Que son áreas distintas. Lo que va a ser interesante de esto, de que haya una correlación baja entre ellas, esto es que me va a permitir diversificar. Es decir, si yo compro, y esto es lo importante en finanzas, es que no voy a comprar una u otra, sino que voy a combinar las dos. Y entonces al combinar las dos, me va a salir una cartera que tiene mejores características que cualquiera de los dos instrumentos separados. ¿Okay? Y entonces, pero eso lo vamos a ver ya la próxima semana. Preguntas, antes ya estamos en el último minuto de la clase. No sé si tienen preguntas. Ok. Bueno, entonces esto sería para esta semana. Para la próxima semana, para la próxima semana ya les mandaré a ustedes el proyecto, ¿verdad? Y entonces con las preguntas para el proyecto va a incluir una pregunta sobre caminata aleatoria. Ok. Muy bien. Nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego, Profe. profe. Adiós. Gracias, profe.
Adiós. Ahora hacer una pregunta. Sí. Profe, es que, digamos, con eso del R cuadrado, yo, o sea, yo tenía entendido que como para mercados financieros y eso, uno iba a querer como más bien como R cuadrados pequeños. Entonces, Van a ver R's cuadrados pequeños, ¿verdad? Vamos a ver, en general, por ejemplo, si usted agarra una autocorrelación, va a salirle un R cuadrado prácticamente de cero, si usted hace el SP500, por ejemplo. ¿Okay? Eso, pero digamos, es una cosa, ¿verdad? Si usted lo agarra entre empresas, algunas sí, algunas no, van a darle R cuadrado bajo. ¿Ok? Pero el R cuadrado, tal vez usted lo que tiene que interpretarlo no es un tanto de, digamos, una parte econométrica, que es la econometría, digamos, que es eso cierto, tal, pero también una parte económica de armar una cartera. A usted le interesa una cartera donde tengan un R cuadrado bajo, porque así los riesgos específicos de Apple se limpian con los riesgos específicos de Exxon. Esteban. ya, sí, ya entiendo más. Muchas gracias, profe.